Buenos días. Como habíamos dicho en la clase anterior, cuando hablamos sobre gramática, esta aborda dos aspectos del sistema de la lengua, la morfología y la sintaxis. Hoy vamos a empezar a abordar la morfología y algunas de sus características, propiedades y aspectos que vamos a considerar de acá en adelante para las siguientes instancias evaluativas de trabajos prácticos y parciales del espacio de lengua castellana del profesorado de inglés. Bien, les había comentado que les compartí también a partir del Drive el libro de Ángela Di Tullio, ¿no? Es importante que tratemos de empezar a leer a la par de ir observando y visando estas clases. Eh, y lo que veremos de este libro en particular es al respecto de la gramática, la morfología y la sintaxis, que ya les había comentado en clases anteriores, y luego les voy a compartir específicamente cuáles son los capítulos del libro que hablan de esto, aunque de todas maneras está bien claro en el índice del mismo cuáles son los apartados en el que se abordan estos conceptos y sus características y propiedades. Así que por lo tanto empezamos ahora con la morfología, que también habíamos comentado en la clase previa. Hace referencia al estudio gramatical enfocado en los morfemas. La unidad máxima de análisis morfológico es la palabra, ¿sí? Pero siempre pensemos que el objeto de estudio entonces de la morfología va a ser el morfema. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando comentamos que se enfoca en la palabra o se detiene en el análisis de la palabra, esta palabra, ¿no?, puede estar formada a la vez por varios morfemas. Por lo tanto, para dar inicio a este tema, tratemos de definir a qué nos referimos cuando decimos morfema. Un morfema es una unidad lingüística que tiene un significado en la conformación de una palabra. Cuando un solo morfema puede conformar una palabra con un significado, entonces nosotros estamos hablando de una palabra simple. Por ejemplo, la palabra golpe es una palabra simple porque está conformada por un solo morfema. ¿Sí? Además, otra característica de esta palabra es que aparece de manera independiente, ya que tiene un significado por sí sola, ¿no? Por lo tanto, se trata de una forma libre. Entonces acá estamos incorporando dos conceptos de la morfología: palabra simple y forma libre. Todos los morfemas, por lo tanto, tienen un significado independientemente de otro morfema cuando nosotros nos referimos a las formas libres. ¿Sí? Las formas libres, entonces, son aquellos morfemas que tienen un significado independiente de otros morfemas. Ahora bien, desde un punto de vista morfológico, podemos decir que golpe es a la vez una forma libre y una palabra simple, porque no está en relación con otros morfemas y tiene un significado propio. ¿Sí? Esta es la idea, y esto es un ejemplo de algunos de las aproximaciones analíticas que nosotros nos vamos a proponer de aquí en adelante cuando pensemos en el análisis morfológico. ¿Sí? Eh, pero es importante que lo vayamos practicando, que lo vayamos viendo, que vayamos leyendo la bibliografía y que nos vayamos también familiarizando con estos conceptos. Bueno, también existen otras palabras formadas por dos palabras simples, ¿no?, que conforman una palabra nueva. Por ejemplo, para golpe, que puede separarse en dos formas libres diferentes, ¿sí? A este tipo de palabras la autora denomina palabra compuesta, ¿no? Y en este caso podemos pensar en varios ejemplos, como
a ver, sacacorcho, portalámpara, cubrecama, ¿no? Son palabras compuestas porque se pueden descomponer en dos palabras simples. Por otra parte, existen otros morfemas que se denominan formas ligadas. Las formas ligadas serían la contracara, ¿sí? La contracara de las formas libres. Las formas libres habíamos dicho que son morfemas que tienen un significado propio, y las formas ligadas siempre están o siempre aparecen junto a otros morfemas y nunca de manera independiente, ¿no? Ya su nombre lo indica, está ligado a otro morfema. Golpes, por ejemplo, contiene dos morfemas, porque por un lado tenemos golpe, que sería la palabra simple o la forma libre, y s, ¿no? La S es una forma ligada. En este caso estamos hablando de una forma ligada que determina el plural del sustantivo. En el caso de golpeaban, la forma ligada aban hace referencia al pretérito y al plural del verbo golpear, ¿no? Entonces, otra vez estaríamos en un caso en el que golpeaban, tenemos dos morfemas. Por un lado, la forma golpear, y por otro lado, la desinencia aban, que marca el pretérito y el plural. Bien, a esto entonces ya incorporamos otro concepto más que tiene que ver con las formas ligadas, ¿no? Lo que sucede con las formas ligadas es que agregan y van determinando características al morfema libre, ¿sí? Las formas ligadas que más utilizamos en español son los afijos. Los afijos son aquellas formas ligadas que pueden ir antepuestos a un morfema, pueden ir en medio de él o pospuesto. Hablamos de los prefijos, los interfijos y los sufijos, ¿sí? La palabra inútil está antepuesta por un prefijo, que en este caso sería in, y que por lo tanto conforma una forma ligada de la forma libre útil, ¿sí? En la palabra golpecito observamos que va pospuesto el sufijo ito, que determina la pequeñez de un concepto, de una palabra, ¿no? Y los infijos en realidad son más raros en el español, y que yo creo que no nos vamos a detener mucho en el análisis de infijos, pero sí es importante que nosotros podamos entenderlos. Se trata específicamente de un tipo de morfema que va colocado entre el morfema raíz de la palabra y un sufijo. Por ejemplo, en la palabra altanera, el morfema an es el infijo de la palabra alta, y era sería el sufijo de la misma, ¿no? Otro ejemplo podría ser un mareda, mujeriego, barrendero. Sin embargo, como les decía, en el espacio no vamos a enfocarnos específicamente o principalmente en los infijos, y nos vamos a enfocar particularmente en los prefijos y en los sufijos y en la forma en que nosotros los reconocemos en las palabras a la hora de realizar un análisis morfológico. Ahora bien, al principio habíamos comentado que las palabras simples son aquellas que están conformadas por un morfema que tiene significado de manera independiente. En el caso de las palabras que están formadas por un morfema simple y un afijo, se denominan palabras complejas. Es decir, que la palabra posible es un morfema simple, pero la palabra imposible es un morfema complejo, ya que está acompañada por un prefijo. Bueno, hasta acá comentamos en general los dos modos distintos de clasificar un morfema dependiendo de su forma libre o forma ligada.
forma libre que tiene un significado propio y que no está acompañado por ningún otro morfema, y forma ligada que no tiene un significado y que siempre está acompañado o ligado a un morfema libre que determina y caracteriza sus propiedades. Otra clasificación de los morfemas hace alusión a sus significados específicamente. Y para esto nosotros vamos a determinar dos clasificaciones que comenta la autora, que son morfemas léxicos y morfemas gramaticales. En la clase anterior nosotros no habíamos hablado sobre el léxico aún, así que brevemente me interesa que pensemos qué es el léxico, ¿no? Bueno, hace referencia al modo en que se relacionan las palabras de la lengua a partir de sus características gramaticales. Es decir, que las palabras determinan una serie de propiedades gramaticales específicas en cuanto al modo en que se relacionan una con otras, ¿sí? El ejemplo más claro para poder entender el léxico son los verbos. Sabemos que en el español existen verbos que requieren de ciertas combinaciones gramaticales específicas para poder construir oraciones con sentido. Por ejemplo, el verbo saltar necesita siempre que esté antecedido por un sujeto, ¿no? Juan salta, Daniel salta. Es decir, que este verbo requiere que se especifique cuál es el referente que realiza la acción. Entonces, esta palabra, desde el léxico del español, establece desde sus propias características intrínsecas cuál es el requerimiento lingüístico o el requerimiento gramatical, mejor dicho, para que se pueda construir una oración con sentido. Sucede lo mismo con el verbo correr, con el verbo bailar, ¿no? En el que yo necesito decir yo bailé, ella bailó, Lilian corrió, ¿no? No sucede lo mismo, por ejemplo, con el verbo guardar, ¿no? Porque en este verbo sabemos que no solo necesita un sujeto, sino que también necesita un objeto directo y también un complemento circunstancial. Por ejemplo, Daniela guardó la carpeta en la mochila. Si yo, por ejemplo, digo guardó solamente, es decir, emito una oración que dice guardó, está incompleta, ¿no? Es decir, es una oración que no tiene sentido porque es necesario que yo pueda establecer cuáles son, por un lado, qué cosa guardó, quién guardó y en dónde lo guardó, ¿sí? Es decir, que el mismo verbo está estableciendo ciertas características gramaticales que requiere que yo pueda emitir cuál es el referente, cuál es el objeto directo y cuál es el lugar o el motivo por el cual se guardó ese objeto. Bien, entonces a esto nos referimos cuando hablamos del léxico, a la forma en la que las palabras mismas establecen ciertas reglas para poder relacionarse una con otras, ¿sí? A ver, otro ejemplo para poder entender esto es qué sucede con los verbos que tienen que ver con los fenómenos atmosféricos, ¿sí? Llover, tronar, nevar, que por ejemplo en ese caso nunca pueden estar modificando a un referente personal, ¿sí? Es decir, no lo pueden, esas acciones no la puede llevar a cabo una persona. Yo lluevo, yo trueno, yo niego, no son acciones que son posibles y que por lo tanto también son agramaticales a la hora de emitir este tipo de oraciones y este tipo de enunciados, porque estos verbos determinan características intrínsecas que no permite que se puedan establecer como acciones personales. Bueno, a ver, otro aspecto léxico común
que creo que nos puede servir para entender a qué nos referimos cuando hablamos del léxico, es la relación que se establece entre sustantivos y adjetivos, que en general siempre siguen un orden establecido determinado por nombrar al sustantivo primero y luego al adjetivo que lo caracteriza, ¿no? Que es la forma más tradicional y más natural en que nosotros tenemos de emitir oraciones y emitir actos de habla, ¿no? Casa linda, bicicleta pequeña, televisor grande, ¿no? Es decir que, a ver, si bien es correctamente desde un punto de vista gramatical decir linda casa, también, es decir, colocar primero el adjetivo y luego el sustantivo, sin embargo es más común que nosotros definamos ese orden a partir de los requerimientos que significan o que subyacen en las palabras nominales, en los sustantivos, ¿no? Sabemos que para poder emitir una oración tenemos que determinar cuál es el modificador de el sujeto, el modificador del sustantivo. Es decir, que ese orden establecido y esa definición de las características de ese sustantivo son también requerimientos léxicos que definen el tipo de relaciones que nosotros establecemos a la hora de emitir enunciados. En síntesis, entonces, a esto es a lo que hacemos referencia cuando hablamos del léxico, ¿no? A estos requerimientos, a estas determinaciones gramaticales que se establecen entre las palabras de una lengua a partir de las propiedades intrínsecas de las palabras. Bien, por lo tanto, entonces, volviendo a esto de la morfología, los morfemas léxicos, ¿no? Que es esta clasificación que incorpora la autora, hace alusión a su significado conceptual, ¿sí? La autora propone que un morfema de esta índole, un morfema léxico, puede ser definido por un sinónimo o por una paráfrasis o una explicación conceptual sobre ese morfema. Por lo tanto, los morfemas son siempre palabras simples, ¿sí? Como golpe, que es el ejemplo que habíamos visto, que pueden ser definidos por un concepto. Que un golpe es el encuentro entre dos objetos provocado por el movimiento, ¿no? Así lo podríamos definir al golpe. Entonces, la palabra golpe nos permite a nosotros establecer que se trata de un morfema léxico, ¿no? Y bueno, los morfemas léxicos también pueden ser solamente sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios, justamente por esta determinación que marca Di Tullio, a que estos tipos de palabras se pueden definir por un significado. Por último, la última clasificación que incorpora son los morfemas gramaticales, ¿sí? Por su parte, se definen en este caso por la función gramatical y no por su significado, ya que en este caso los morfemas gramaticales no poseen un significado, o al menos es muy difícil poder explicarlos sin su relación con los morfemas léxicos. A ver, es el caso de las preposiciones, de las conjunciones y de los sufijos flexivos, ¿sí? Las preposiciones a, ante, bajo, con, de, ¿no? Las conjunciones que, y, ¿no? Son conjunciones que en este caso no tienen un significado propio o es difícil por ahí tratar de establecer y de definirlos concretamente, porque a la hora de pensar en una definición para la palabra y, solamente podemos pensar que se trata, ¿no? de una conjunción que nos permite diferenciar dos enunciados en una enumeración, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo no hay un concepto que sea intrínseco a la palabra y, que no sucede lo mismo que con los morfemas léxicos, ¿sí?
Y por último, los sufijos flexivos hacen alusión a esto que habíamos comentado previamente con la desinencia de los verbos, la desinencia del plural, la desinencia del femenino y del masculino, ¿no? Ese, a, o, aban, había, ia, mejor dicho, etc. Es decir, que con estos morfemas preposicionales, morfemas de conjunción o morfemas flexivos, no los podemos definir, ¿no?, con un concepto claro, sino que solo adquieren una función gramatical a partir de su relación con los morfemas léxicos, ¿sí? Que de alguna manera nosotros quizás lo podemos relacionar con los primeros dos, las primeras dos categorías que comentamos, formas libres y formas ligadas, ¿no? Tienen una relación porque por un lado uno no podemos definir y podemos establecer su significado, y el otro solamente va a definir la función de esos morfemas léxicos. Por lo tanto, volviendo al ejemplo de golpear y de golpes, ¿sí? Y en este caso de los sufijos ar y s, hablamos de morfemas gramaticales porque en los dos ejemplos los morfemas determinan la cualidad flexiva de género, número, tiempo y modo, ¿sí? Es decir, o a ver, mejor dicho, una aclaración al respecto de esto, que cuando hablamos de flexión, y eso lo van a leer seguramente en el libro de gramática que les compartí, cuando hablamos de flexión hablamos de la modificación de la desinencia de los sustantivos, adjetivos y verbos, ¿sí? Linda, lindo, lindas, nadan, nadaba, nadaré, ¿no? Se va modificando la desinencia de estas palabras o morfemas simples. A pesar de que los adverbios no se flexionan porque son un tipo de palabra que son invariables desde una perspectiva de la gramática tradicional, estos, sin embargo, pueden modificarse en otro tipo de palabra. Por ejemplo, ayer se puede sustantivizar en el plural, ayeres, más se adjetiviza, por ejemplo, cuando pensamos en la palabra demasiado, ¿no?, en la que se agrega un prefijo y un sufijo para conformar un adjetivo. Por lo tanto, a ver, los sustantivos, los adjetivos, verbos y adverbios, estos cuatro tipos de palabras, conforman un conjunto que constituyen los morfemas léxicos y los sufijos flexivos que determinan la función de esas palabras son los morfemas gramaticales. Bien, hasta aquí entonces llegamos con las categorías gramaticales que tendremos en cuenta a la hora de realizar un análisis morfológico. Es necesario que pensemos de todas maneras que estas formas de entender a la gramática y de conceptualizarla, de teorizarla, nos sirve en realidad para entender los procesos que nosotros llevamos a cabo constantemente para hablar y comunicarnos en nuestra vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Que estos aspectos nosotros los entendemos y los tenemos naturalizados por el solo hecho de adquirir la lengua del español. Nosotros ya lo tenemos interiorizado y lo resolvemos de manera intuitiva. Es decir que a partir de estas clasificaciones gramaticales nosotros llevamos a cabo 4 procesos básicos y fundamentales que los comenta la autora y que nos sirve para poder entender cómo funciona o cómo llevamos a cabo nosotros en funcionamiento la lengua, ¿sí? Uno de los procesos es el proceso de afijación, ¿sí?, que nos permite colocar prefijos, interfijos o sufijos en el interior de las palabras para poder determinar las características de ciertas
palabras, ¿no? A partir de las necesidades comunicativas que yo quiero expresar. Y esto lo hacemos constantemente, ¿eh? Por ejemplo, una computadora puede ser útil, puede ser inútil, puede ser utilizable, puede ser de gran utilidad, puede ser utilitaria, ¿no? Etcétera. Entonces, este proceso de afijación es un proceso que determina las características morfológicas de una palabra simple y que es una de las acciones que nosotros llevamos a cabo constantemente. Otro de los procesos es el de composición, que nos permite a nosotros crear palabras compuestas a partir de dos formas simples, como habíamos comentado. Por ejemplo, sinvergüenza, caradura, girasol, sacapuntas, paragolpes, como habíamos dicho, catalejo, ¿no? Es decir, que son acciones que nosotros las llevamos a cabo constantemente y que el proceso de composición nos permite hacerlo. Otro de los procesos es la conversión, que también lo comentamos recién brevemente. Es el proceso morfológico en el cual se modifica un morfema léxico sin la adición de algún afijo o sufijo, ¿no? Esto es algo que lo realizamos también constantemente en los actos de habla, y este proceso hace referencia al modo en que ciertos tipos de palabras, ¿no?, cumplen la función de otras. Los sustantivos se adjetivan, los verbos o los adjetivos se sustantivizan, ¿no? Algunos sustantivos se verbalizan. Esto es lo que nosotros llamamos conversión, ¿no? A cómo nosotros cambiamos la utilidad de ciertas palabras en función de otras. Por ejemplo, solitaria y deber, adjetivo y verbo, ¿no?, pueden cumplir la función de sustantivos. La solitaria lloró toda la noche, ¿no? En este caso está claro que solitaria está cumpliendo una función sustantiva o nominal en esta oración, porque es la que lleva a cabo la acción de llorar en este enunciado. El deber entristece a los trabajadores. Nuevamente, el verbo deber está cumpliendo la función de sujeto que realiza la acción en esta oración. Incluso en este último ejemplo, también se verbaliza el sustantivo tristeza, ¿no? El deber entristece a los trabajadores. Tristeza, en este caso, que es un sustantivo, está verbalizado, ¿no? Está cumpliendo la función de verbo, aunque también triste se puede adjetivar en otros ejemplos y en otras oraciones, ¿no? Por lo tanto, a ver, la conversión también es un proceso morfológico que nos permite entender el funcionamiento gramatical de la lengua y que nosotros lo utilizamos de manera constante en todos los ámbitos. Y por último, el proceso de la flexión nos permite a nosotros formar diferentes palabras a partir de la determinación de sufijos que definen el género, el número, el tiempo, la persona y el modo de los sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? A esto lo comentamos antes, el sufijo o en sustantivos y adjetivos define el masculino o el neutro también en algunas ocasiones, la A el femenino. Esto lo entendemos, esto lo sabemos, y lo conocemos muy bien. Los verbos pueden flexionarse en tiempos verbales, 3 modos y 3 formas de persona, ¿sí? Los 3 tipos de palabras pueden flexionarse en 2 modos del número, plural y singular, ¿no? Entonces la flexión también es un proceso que nosotros lo utilizamos constantemente a la hora de emitir enunciados y de entender el funcionamiento de la lengua.
Bueno, hasta aquí llegamos con las aproximaciones teóricas sobre la morfología y nos encontramos en la siguiente clase.